política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Yo estoy absolutamente seguro de no exagerar un ápice si digo que si hay una mujer emblemática del pensamiento, de la lucha de las izquierdas en México, esa es Amalia García. Y es quien nos acompaña en esta conversación. Querida Amalia, es un honor que estés aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí, Mauricio, por todo lo que aportas con tu pensamiento tan necesario ahora, la reflexión y la inteligencia en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias. Gracias a ti, queridísima Amalia, de veras un honor. Has sido gobernadora de Zacatecas, has presidido, me tocó además verte presidir el Partido de la Revolución Democrática. Yo era consejero del IFE entonces y tú presidías el PRD, tuve el placer de estar cerca de ti desde aquellos años. En fin, has sido diputada, has sido representante de muchas cosas, senadora de la República. Vaya trayectoria la tuya, querida Amalia. Pero en el camino, creo que uno de tus principales temas, de tus principales aportaciones, ha sido la lucha por entender el fenómeno migratorio en primer lugar. Y hoy esto se vuelve, Amalia, importantísimo. Es uno de los principales efectos del siglo XXI, de los defectos del XX y de la incapacidad del siglo XXI para resolver los problemas de los seres humanos en el mundo entero. Es un fenómeno que conoces perfectamente bien y en el que te has metido de lleno. Amalia, cuéntanos, ¿qué está pasando con las migraciones? Así, deja de empezar de lo general para ir a lo particular en el mundo. ¿Cómo no? Bueno, las migraciones han existido siempre. Y realmente lo que podemos decir es que, aunque hoy hay tanta animadversión hacia las migraciones, estas han permitido el cruce, la mezcla de culturas, de modos de ver el mundo, y han influido de manera definitiva en la transformación de las sociedades. Sí. Uno de los países que no se podría explicar sin una gran migración es los Estados Unidos. Sí. Y por eso resulta tan doloroso, en muchas ocasiones tan indignante, esta gran ola de rechazo y de xenofobia que existe en una nación que fue construida con una migración que vino desde Europa, de aquellos que buscaban mejores condiciones de vida, que llegaron conquistando a sangre y fuego una tierra. Sí. Y que finalmente construyeron una nación con un gran esfuerzo y sigue siendo un espacio de migraciones. Incluso en los estudios más recientes que se han hecho, la migración más importante no es la mexicana, la migración asiática es muy poderosa, pero hay una resistencia a reconocer esta migración y hoy lo que tendría que ponerse por delante son que no sea la seguridad, el concepto de seguridad nacional, el que permea el trato hacia quienes migran, sino el de seguridad humana, los derechos humanos por delante y también reconocer el aporte que dan. Oye, Amalia, y en esta dinámica de poner por delante la seguridad nacional, me temo que también ha habido un efecto, ¿cómo le llaman? Demostración, es decir, de imitación, un efecto en cadena, con los problemas migratorios que también se viven en Europa. Y se ha sido brutal. Por supuesto, como decíamos hace no mucho tiempo cuando hablábamos con los europeos, decíamos nuestra preocupación es que México se convierta en el Mediterráneo del continente americano, tal como hoy sucede con el Mediterráneo, donde la gente migra de países que fueron colonizados, saqueados, destrozados. Se generó una pobreza
y hoy los que migran son tratados de una manera inaceptable, Sí. con excepciones, por supuesto. Yo diría que Angela Merkel hizo una determinación no solamente humanitaria, sino también muy inteligente, reconociendo el valor económico de la fuerza de trabajo de los migrantes, pero le costó mucho porque hay una incomprensión y porque hay esa resistencia a reconocer a los otros y a las otras que llegan, y políticamente la castigaron. Pero igual que en el Mediterráneo que mueren, bueno, México se ha convertido en ese Mediterráneo y aquí llegan, se les detiene. 30,000 elementos de la Guardia Nacional están ubicados en la frontera sur de nuestro país. Es algo dolorosísimo e inaceptable en un país que recibe migrantes, que es originario de migrantes, que es lugar de llegada, de encuentro, de salida. Esto no debería ser así. Y además, nuestro país y nuestros diplomáticos fueron impulsores del Pacto Mundial de las Claro, Migraciones. claro. Un gran documento y que está puesto en un cajón y que debería ser una carta que deberíamos Recuérdame insistir. cuándo fue ese pacto, ¿de qué fecha es, Amalia, por favor? No tengo la fecha en Sí, este instante, pero sí, es bastante reciente sí, este pacto. sí, Hará unos 5 o 6 años exacto, exacto. que finalmente se concretó este pacto Sí, y fue firmado para que se convirtiera en un instrumento que obligara a los gobiernos al trato respetuoso de los migrantes y a otra visión. y esa otra visión, Amalia, me queda un minuto, entiendo, antes de ir a un primer corte, nos quedan pues unos segundos, pero antes de cambiar de tema, déjame plantearte, este rechazo por seguridad nacional, ¿tiene sentido, Amalia? ¿Es verdad? ¿Están amenazados los países que reciben esta migración? En absoluto, En en absoluto. absoluto. Lo que aportan los migrantes con su trabajo, que en muchas ocasiones, además, el hecho de que no se les reconozca formalmente, Sí, lo que hace es que se generen muchas gigantescas ganancias para quienes los emplean, sí. se les expolia, y yo creo que este trabajo, no diría esclavo, pero sí muy poco reconocido en sus derechos y al mismo tiempo perfectamente aprovechado. Pues sí. Estamos con Amalia García. Pocas personas saben más y han vivido de más de cerca el fenómeno de la migración. No se vayan, tengo que hacer un corto, volvemos enseguida. Estamos de vuelta con Amalia García, que nos decía que quizá uno de los problemas más importantes para entender el fenómeno migratorio en este momento es esta locura de creer que la seguridad nacional está en riesgo por aceptar migrantes. Sin embargo, Amalia, déjame volver a la otra parte. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que pasa en Centroamérica, lo que pasa, ya lo decías tú, en los países que fueron colonias africanas en particular, cuando ve la tragedia humana que se vive en estos lugares, pues es aún más doloroso, porque están expulsados de la muerte, literalmente, de la amenaza de morir, y de morir muy violentamente. Y ahí hacemos menos, ¿no? Absolutamente, porque las migraciones en estos últimos años, en esta etapa de la humanidad, tienen que ver fundamentalmente en nuestra parte del mundo, Centroamérica, Sí, el Caribe, México y hacia los Estados Unidos, tiene que ver con, sí, el deseo de trabajar, de una vida mejor, pero como tú bien lo dices, tiene que ver con la delincuencia, con salvar la vida sí. frente a las bandas delictivas que están presentes. Y además hay otro hecho que ya es parte de nuestra realidad y que estará cada vez más presente, y es el deterioro del medio ambiente que Sí. hará que por hambrunas, por climas extremos, continúen millones de seres humanos migrando, buscando mejores condiciones de vida y además haciéndolo en condiciones de grave riesgo,
pero llevando consigo sus tradiciones, su cultura, su manera de ver el mundo y una gran capacidad para crear riqueza. Por eso resulta inaceptable que reconociendo que hay causas, en lugar de atender las causas, Sí. los gobiernos de nuestra región lo que hagan sea utilizar la fuerza. Pues sí, pero además, Amalia, yo no veo, es decir, veo la emergencia de estos grupos xenofóbicos. En Francia fue brutal, ¿no? De verdad, ha emergido enormemente, pero también el Reino Unido en su momento, y bueno, en Estados Unidos, que tú lo planteabas como un caso emblemático, y sin duda lo es, el trumpismo va todavía en caballo de Hacienda. Pero en contrapartida, Amalia, ahora te pregunto, como líder de izquierda y pensadora de izquierda que has sido durante toda tu vida, ¿dónde están las izquierdas? ¿Por qué no somos capaces de articular una respuesta que piense en los seres humanos y no solo en los mercados? ¿Qué está pasando con eso, Amalia? Bueno, lo que yo percibo, y tú lo has señalado en muchas ocasiones, has hecho análisis extraordinarios, estamos viviendo un momento de crisis de la representación política. Los partidos políticos viven un tremendo y terrible deterioro. Sí. Y entonces, aquel pensamiento y aquellos valores que ponen en el centro la igualdad, la democracia, las libertades, ¿quiénes podrían y deberían encabezarlos? Bueno, los partidos políticos, sin ninguna duda. No solamente, sin embargo, los partidos políticos, también la sociedad civil. Y creo que hoy lo que podemos decir es que este tipo de valores, el de la igualdad, el reconocimiento del derecho a la libertad y a la democracia, en donde está presente de manera más formidable es en la sociedad civil, pero la sociedad civil lo que empuja son cambios. Sí, Sin embargo, los sí. partidos políticos existen para llegar a espacios de poder y de decisión, y el deterioro es realmente muy preocupante en nuestro país y en el mundo. Sí. Los partidos políticos tradicionales que ponían en juego proyectos de país, ideas, programas, están prácticamente desaparecidos. Ahora mismo en nuestro país lo que más se discute y se debate son nombres y personas, Sí, pero horror. ¿dónde está el proyecto de país que ponga en el centro igualdad, democracia, la construcción de un Estado social, democrático, de derecho, libertario? Eso no es lo que está en el debate, sino quiénes podrían llegar y cómo repartirse los espacios de poder. Por eso la pobreza y el deterioro están presentes, y creo que la izquierda, no como un partido, sino como una fuerza de pensamiento que pone en el centro mejores condiciones de justicia, pero Sí. insisto, también de libertad y de democracia, Sí. tendría que ser vista como una esperanza, y la sociedad civil, ¿en dónde la veo movilizada? Sí. Principalmente con las mujeres, el movimiento de las mujeres, Sí. que es el movimiento más dinámico, Sin además duda. horizontal, formidable, el de las familias de las personas desaparecidos, dolorosamente, pero muy activos y con un gran valor civil. Sí. Y últimamente, quienes han alzado la voz diciendo que las instituciones que son conquistas del movimiento ciudadano y democrático de nuestro país Sí. no se deben destrozar ni lastimar. Sí, sí, y sin embargo, estoy de acuerdo, me encanta lo que estás diciendo. Hay grupos que están preocupados por causas muy concretas. Yo sigo, sin embargo, pensando, Amalia, déjame presionar un poco por este lado, que se trata de un fenómeno transversal, no solo es mexicano. Tú conoces muy bien, además, el mundo a secas, no solo México, sino el mundo. Desde toda tu vida lo has conocido muy bien. No entro en esos detalles biográficos, pero todos sabemos que es así. Y veo que esta cosa transversal está muy confundida. Solo en el caso migratorio que señalábamos al principio, de un lado tenemos los problemas de origen, en Centroamérica en nuestro caso, en el Caribe, los países que están expulsando población. Del otro lado tenemos un gobierno que dice que es de izquierda, pero yo creo que no es de izquierda en México, que pone militares a impedir esa migración. Y del otro lado tenemos grupos de mexicanas y de mexicanos ya por millones de seres humanos viviendo en Estados Unidos, Amalia. Tú los conoces, tú los has organizado, que tienen otras agendas. Yo no veo en ninguno de esos frentes que haya una posición socialdemócrata, de izquierda, en serio,
para hablar de la gente. No la veo, pero tal vez estoy equivocado. Por favor, ayúdame a entender, Amalia. No, creo que tienes razón en gran medida. Yo hablo del movimiento feminista, sí, hablo de las familias, de las personas desaparecidas, sí, y en realidad, aunque por supuesto que su agenda es por la justicia, es defensiva. Sí. Es defensiva frente a la brutalidad de lo que se está viviendo. Sí. Y por eso urge tanto poner en el centro nuevamente las ideas, el pensamiento, la riqueza del debate, no la descalificación, sino el debate en serio. Sí. Y cuando hablas de este México que está fuera del territorio nacional, sí, es muy pertinente señalar que con la reforma que se hizo a la Constitución apenas recientemente, que reconoce que las hijas o los hijos de mexicanos o mexicanas son mexicanos, sí, esto significa que hay una nación transterritorial de 30 millones viviendo fuera del país, principalmente en los Estados Unidos, y entonces la nación mexicana es de alrededor de 160 millones que tienen derechos de acuerdo con la Constitución, pero que lo que tendría que hacerse es garantizar que esos derechos permitan no solamente una potencia defensiva, sino ir más allá y empezar a soñar en el país que queremos que sea México. Déjame interrumpirte aquí, Amalia. Déjame interrumpirte en este sueño del país que queremos que sea México, porque debo ir a un corte. Volvemos muy rápido. Estamos hablando con Amalia García. No se vayan. Volvemos. De vuelta con Amalia García. Amalia, sin falsos halagos, sin cultivo yucateco, dirían en Mérida, sin nada de eso. De veras eres una de las mujeres, la mujer más emblemática y más respetada de la izquierda histórica en este país. Entonces déjame aprovechar tu presencia para preguntarte en esa calidad, ¿con qué país sueñas, Amalia García? Mira, un país en el que podamos vivir en primerísimo lugar sin miedo, sin miedo. Okay. Y te lo digo porque cuando uno conoce cifras de lo que está sucediendo, puede sentir indignación, pero cuando conoces personas de carne y hueso que han perdido algún ser querido, sí, cuando hay personas que dicen no quiero salir a la calle, sí, perdí y cerré mi trabajo porque el cobro de piso, cuando eso ya empezó a acercarnos, entonces el deseo más importante es vivir sin miedo, el derecho a garantizar que haya paz con las condiciones que permitan esa paz, desarrollo en libertad plenamente. Ese país es el que queremos, un país en paz, sin miedo, un país en el que pueda privar la libertad, en el que la democracia esté presente y en el que florezcan las ideas. No solamente eso, sino también un país de justicia y de igualdad, por supuesto, absolutamente. Sobre todo en un México que tiene a millones de hombres y mujeres en pobreza, muchos en pobreza extrema. Lo que requerimos es paz, es justicia, son derechos, es un desarrollo pleno. ¿Quién logrará eso? No es una sola persona, no son unos cuantos, no son ni siquiera quienes estén en los partidos políticos, por más lúcidos que estos fueran. Sí. Es la sociedad toda y por eso se requiere un movimiento que sacuda. Yo soy, en medio de esta situación tan dolorosa que estamos viviendo y tan dura, soy optimista porque cuando uno ve la historia, lo que encontramos es que en los momentos más oscuros, hablamos de pandemia y si revisamos lo que fue la peste, esa noche negra que vivió Europa en la Edad Media, cómo después de eso que parecía que era el fin, viene el renacimiento. Okay. Y yo tengo la esperanza de que esto sea así. Después de la Segunda Guerra Mundial, por fin empezaron a aflorar los análisis, compromisos sobre derechos humanos y los derechos humanos se convirtieron cada vez más en una bandera y yo creo sinceramente de verdad que
no es inevitable que estemos en condiciones de desigualdad, no es inevitable y tendremos que ser las personas, los seres humanos aquí en México, las mexicanas y los mexicanos, los que hagamos posible el cambio. Joseph Stiglitz, este gran figura, Premio Nobel de Economía que yo siempre dice, la desigualdad no es inevitable. Bueno, tampoco el dolor y el temor son inevitables. Tenemos que encontrar vías para que México pueda transitar por otro camino, un camino de esperanza. Tú le has intentado por todos lados, Amalia, me consta. Lo has intentado en todos los lados de la política y de la vida pública. Y lo has hecho estupendamente bien, la verdad. Pero la verdad es que también en estos años hemos vivido una locura de bloqueo, como si solo hubiera dos posiciones viables en México, la del presidente López Obrador y la de quienes no están a favor del presidente, todo girando en torno de una sola persona. Yo no sé si el presidente quería llegar a este punto o si fue un accidente de su propia obra, pero parece que ahí estamos. Y tú te la sabes al revés y al derecho, Amalia. ¿Crees que podemos salir de esa trampa sin violencia, en paz? Bueno, tú también has participado en muchas iniciativas. Traemos una historia a cuestas, la generación a la que pertenecemos, y sabemos que se puede. Hubo épocas de violencia brutal, la época de los desaparecidos políticos, del encarcelamiento de la oposición, pero se fue generando un movimiento civil y ciudadano que fue poniendo al poder político contra la pared, hasta lograr que se hiciera primero una reforma política, que se sacaran los presos políticos y que tuvieran libertad, que fuera otra reforma política y otra reforma política, y fue todo un movimiento civil y ciudadano pacífico. Y por eso creo que si tenemos estos antecedentes, podemos ser, en medio de esta situación tan dura, optimistas. Recuerdo con mucho gusto cómo grupos en los que hemos participado, por ejemplo, el famoso Grupo San Ángel, que fue tan polémico y generó tanto debate a favor y en contra, o el Grupo 20 Compromisos por la Democracia, se decía, ¿y para qué sirven? Bueno, sirvieron como un elemento de insistencia para decir, hay que tener una institución electoral autónoma, independiente, no al secretario de Gobernación organizando elecciones, y se puede acabar con las urnas embarazadas y el ratón loco, y etcétera, etcétera. Bueno, pero fueron organizaciones de sociedad civil, ni siquiera eran de masas, eran grupos pequeños, diversos, plurales, con diferencias políticas y en muchos otros ámbitos del pensamiento, pero con objetivos muy claros que fueron insistiendo y picando piedra. Y si se pudo antes, tendrá que poderse ahora. Pues se tiene que poder, Amalia, y no sabes cómo te agradezco esta conversación. Me queda un minuto, o sea, unos segundos antes de tener que cerrar. ¿Tú ves viable que haya una conferencia nacional de paz en este país? ¿Crees que nos podemos sentar a hablar de paz sin que acabe en pleito? Qué contradicción. ¿Le ves viabilidad a una cosa así? Bueno, esto que estás diciendo es algo formidable. Así como lo fraseas, no lo había escuchado, pero creo que todos lo deseamos. ¿La paz para qué? Para dialogar, para ponernos de acuerdo. Bueno, esto que tú dices me recuerda los diálogos de paz de San Andrés, con el EZLN, con el subcomandante Marcos. ¿Qué se logró con eso? Se logró visibilizar que hay una población marginada y excluida de pueblos originarios que tienen derechos y que deben ser reconocidos. Ahora lo que requerimos es esa conferencia o ese encuentro, ese espacio de diálogo para construir la paz, a partir del reconocimiento de que tenemos derecho a la libertad y a la democracia y a la diferencia, pero no al aniquilamiento de la otra o del otro. Que así sea, querida Amalia. Gracias por todo lo que has hecho en toda tu vida. Gracias por estar en esta conversación. A ti que aportas siempre mucho. Y te leemos y te escuchamos. Gracias, querida Amalia. Amalia García estuvo con nosotros. Nos vemos en la siguiente conversación.
política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.